La aterradora magnitud de la tormenta que azotó recientemente nuestra región recién ahora comienza a revelarse. Pero, oh, Dios mío, miren esta secuencia. Estados Unidos está entrando en uno de los periodos más difíciles de la memoria reciente. Esta crisis no está localizada, está golpeando casi simultáneamente en regiones vastas y dispares. Desde las extensiones propensas a inundaciones de California hasta las costas volátiles de la costa del Golfo, y extendiéndose hasta las fronteras remotas y congeladas de Alaska, la estabilidad se está desequilibrando con una precisión increíble e inquietante. Inundaciones repentinas descienden inesperadamente, consumiendo vehículos y hogares en cuestión de minutos. Las laderas, consideradas confiables durante mucho tiempo, están cediendo a medida que deslizamientos de tierra catastróficos colapsan carreteras y vecindarios. Más al norte, glaciares colosales se están fracturando de golpe, enviando poderosas ondas de choque profundamente a la corteza terrestre. Para agravar esta angustia, la vida silvestre en muchos estados ha comenzado a desaparecer sin dejar rastro. Lo que verdaderamente ha conmocionado a la población no es la severidad de un desastre individual, sino la escalofriante perfección de su alineación. ¿Podría interpretarse esta sincronización como la ira de Dios? ¿O es una advertencia final y profunda que nos ordena regresar? Antes de continuar, te instamos a darle me gusta a este vídeo, suscribirte y permanecer muy atento, ya que los desarrollos futuros pueden remodelar radicalmente tu comprensión de este momento. A lo largo de la costa del Golfo, la naturaleza de las inundaciones ha cambiado fundamentalmente. Ya no es una crisis de lenta acumulación que se amontona durante días, está sucediendo repentinamente, golpeando sin las señales familiares en las que tradicionalmente confían las comunidades. Vecindarios que se consideraban seguros momentos antes se han encontrado instantáneamente rodeados por aguas que suben rápidamente, dejando prácticamente ninguna ventana para una reacción efectiva. En las últimas semanas, la costa del Golfo se ha convertido en una de las regiones más afectadas de la nación, no porque los ríos estén desbordándose gradualmente, sino porque ahora cae lluvia intensa y pesada de golpe. En lugar de una precipitación predecible y constante, la región está experimentando aguaceros violentos entregados en ráfagas altamente concentradas. Los sistemas de drenaje, diseñados para una gestión gradual, son abrumados instantáneamente. Calles que parecen completamente normales pueden transicionar a torrentes peligrosos en segundos. Las áreas bajas se están inundando antes de que los residentes siquiera comprendan la magnitud del desastre. Los sobrevivientes a lo largo de las costas relatan la misma experiencia alarmante. No hubo una advertencia palpable, ni un aumento gradual, ni una acumulación visible, solo una oleada repentina y caótica que arrastró automóviles como si fueran ingrávidos. Los hogares se inundaron, algunos colapsando por completo bajo la presión. Bloques urbanos enteros quedaron instantáneamente aislados, dejando una estela omnipresente de miedo y confusión. Este patrón alarmante no se limita a una sola ciudad o sistema de tormentas. En Nueva Orleans, feroces tormentas están incapacitando enormes estaciones de bombeo en cuestión de minutos. A lo largo de la costa de Mississippi, el agua se precipita a través de regiones ya comprometidas por recientes ríos atmosféricos. En Florida, las inundaciones repentinas a menudo atacan bajo el manto de la noche durante sistemas inesperados, cuando la oscuridad limita severamente tanto la visibilidad como el tiempo de reacción. Si bien cada inundación puede explicarse parcialmente por la dinámica meteorológica, como el aire cálido del Golfo que alimenta las tormentas y las limitaciones en la infraestructura local, el efecto acumulativo revela una amenaza mucho mayor que los eventos climáticos aislados. El verdadero peligro reside no solo en el volumen de agua, sino en la velocidad vertiginosa a la que la estabilidad familiar desaparece. La Escritura ofrece un comentario sorprendente sobre tales momentos. En Mateo 24, 37-39, Jesús advierte que la gente no supo nada de lo que pasaría hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, trazando un paralelo con los días de Noé. En el contexto bíblico, las inundaciones repentinas frecuentemente simbolizan fuerzas abrumadoras que llegan más rápido de lo que la preparación humana puede acomodar. No se enmarcan como sucesos aleatorios, sino como momentos reveladores que exponen la profunda fragilidad de la estabilidad asumida. El mensaje incrustado en esta advertencia no tiene la intención de infundir miedo, sino de generar una conciencia profunda. Estos eventos que se desarrollan rápidamente a lo largo de la costa del Golfo sugieren una realidad aleccionadora.
Cuando el cambio ocurre tan rápido, las viejas suposiciones de seguridad ya no protegen a nadie. Cuando las advertencias llegan silenciosamente, o no llegan en absoluto, una postura de vigilancia constante se vuelve más importante que nunca. Si el agua misma se mueve tan rápido, nos obliga a confrontar una pregunta inquietante más profunda. ¿Qué más podría estar acercándose en silencio, mientras la mayoría de la población permanece distraída? Quédate con nosotros porque lo que se desarrolla a continuación conecta estos eventos en un patrón que pocos están realmente preparados para enfrentar. Después de que pasa la lluvia intensa, el peligro no retrocede. De hecho, emerge una segunda amenaza, mucho más impredecible. Deslizamientos de tierra y colapsos repentinos del terreno han comenzado a aparecer en lugares donde antes el suelo se consideraba eternamente estable. En las últimas semanas, estas fallas de la tierra han aumentado rápidamente, revelando cuán profundamente frágil se ha vuelto el paisaje. El daño más grave se ha reportado en California, especialmente a lo largo de laderas y acantilados costeros. Pendientes que parecieron sólidas durante décadas están cediendo de repente. Pequeñas grietas aparecen cerca de hogares y carreteras, a menudo demasiado fáciles de pasar por alto. Luego, casi sin sonido discernible o advertencia previa, secciones enteras de tierra se deslizan hacia adentro. Las calles se abren, los patios se hunden y los cimientos se inclinan. Lo que comienza en silencio invariablemente termina en una devastación generalizada. Un patrón similar e insidioso está emergiendo a lo largo del Panhandle y en los humedales centrales. Las tormentas repetidas saturan el suelo, transformando la tierra arenosa en una profunda inestabilidad bajo la superficie. El agua se filtra en las capas de piedra caliza, aumentando la presión hasta que el suelo ya no puede sostener su estructura inherente. Cuando llega ese momento crítico, colapsa instantáneamente. El barro, la arena y los escombros avanzan en un movimiento poderoso e imparable. Gran parte de esta falla del paisaje está ligada a daños ambientales anteriores. Años de incendios forestales devastadores y erosión costera, combinados con el impacto continuo de huracanes anteriores, han debilitado las barreras naturales que antes mantenían unida la tierra. Faltan los árboles que anclaban el suelo. Los sistemas de raíces todavía se están recuperando de la intrusión de agua salada. En la superficie, todo puede parecer normal, pero por debajo, la estructura ya ha fallado. Cuando llega la lluvia, no queda nada que mantenga el suelo en su lugar. Por esta razón, los funcionarios ya no describen estos colapsos como eventos aislados. Ahora emiten advertencias claras de una amenaza sistémica más amplia: inestabilidad del suelo en regiones vulnerables. Las carreteras se cierran y los hogares se evacúan, no porque algo ya se haya derrumbado, sino porque el suelo mismo debajo de ellos ya no es confiable. La escritura a menudo utiliza el suelo que falla como un potente símbolo de cimientos sacudidos. En el Salmo 18:7, dice: la tierra tembló y se estremeció, y los cimientos de las montañas se agitaron. El mensaje subyacente es claro: cuando los cimientos se desplazan, todo lo construido sobre ellos se ve necesariamente afectado. Estos deslizamientos de tierra resaltan una verdad más profunda e inquietante. El fracaso no comienza en el momento del colapso visible. Comienza silenciosamente, mucho antes de que la superficie cambie, oculto a la vista. Y si el suelo mismo puede ceder sin previo aviso, obliga a una pregunta más inquietante: ¿qué otros cimientos, físicos, económicos o morales, pueden estar ya debilitándose mucho antes de que alguien se dé cuenta? Antes de continuar, por favor danos un me gusta y suscríbete para apoyarnos. Cada contribución nos ayuda a continuar con este trabajo vital. La misma inestabilidad se está manifestando ahora en las regiones congeladas de Estados Unidos. Lugares conocidos por su hielo profundo y antiguo están experimentando rupturas y colapsos que ya no se adhieren a los ciclos naturales. Los glaciares que alguna vez se movieron lentamente, pulgada a pulgada durante décadas, ahora se están fracturando en cambios repentinos y violentos que toman a científicos y residentes completamente por sorpresa. En Alaska, Montana y las Rocallosas del Norte, enormes losas de hielo se han desprendido en rápida sucesión. No son meros deshielos estacionales, son fallas estructurales. Secciones enteras de paredes de glaciares se han abierto, como si una intensa presión interna las estuviera forzando violentamente a separarse. Las rupturas envían ondas de choque medibles a través de valles cercanos,
sacudiendo a comunidades que han vivido durante generaciones a la sombra de estos gigantes congelados. Lo que hace que este fenómeno sea aún más inquietante es el momento. Estos colapsos están ocurriendo durante periodos en los que las temperaturas deberían ser estables, no subir bruscamente. Las mañanas frías de repente se convierten en tardes suaves. La capa de nieve se ablanda, se vuelve a congelar y luego se agrieta catastróficamente bajo su propio peso. El clima que alguna vez siguió ritmos predecibles ahora oscila salvajemente entre extremos, desestabilizando el hielo que depende totalmente de la consistencia para mantener su forma. Los científicos que observan el fenómeno enfatizan que si bien los glaciares se mueven naturalmente, no se mueven así. Estas rupturas están ocurriendo con demasiada frecuencia, demasiado repentinamente y en demasiadas regiones al mismo tiempo. El hielo ya no se comporta de acuerdo con los patrones geológicos conocidos. En lugar de una erosión lenta, los colapsos se asemejan a rupturas internas. La presión se acumula silenciosamente hasta que el glaciar ya no puede mantenerse unido. Esta inestabilidad refleja lo que ya se ha observado en toda la nación. Primero, las aguas subieron sin previo aviso. Luego, el suelo cedió en lugares que antes se consideraban inamovibles. Ahora, el hielo antiguo, un símbolo universal de permanencia, se está desmoronando como si estuviera reaccionando a las mismas fuerzas ocultas. Lo que más alarma a los expertos no es simplemente el espectáculo del hielo rompiéndose, sino lo que representa, una incertidumbre profunda. Las comunidades dependen en gran medida del comportamiento estacional predecible. Los glaciares deberían derretirse gradualmente. Los ríos deberían llenarse constantemente. El clima debería cambiar lentamente. Pero cuando estos ciclos fundamentales se rompen, la planificación efectiva se vuelve imposible. Los eventos llegan más rápido de lo que la gente puede prepararse. La Biblia habla elocuentemente de momentos como este. En Job 38, 29-30, dice, ¿de cuyo vientre sale el hielo? Las aguas se vuelven duras como piedra, y la superficie de lo profundo está congelada. La Escritura retrata el hielo como algo controlado, limitado y firmemente sujeto en su lugar. Cuando esos límites se rompen, se describe no como mero caos, sino como una señal de que se están desarrollando cambios sistémicos más profundos bajo la superficie. Vistas en conjunto, las señales forman un patrón claro en lugar de una mera coincidencia. El agua subió, el suelo se desplazó y ahora los glaciares, símbolos de estabilidad, se fracturan sin previo aviso. Cada evento expone la misma verdad. Lo que alguna vez siguió un orden confiable ahora se está saliendo rápidamente de secuencia. Y eso lleva a una pregunta aleccionadora. Si incluso las partes más antiguas y de movimiento más lento de la creación se están rompiendo, ¿qué podría estar acercándose a continuación? Quédate con nosotros porque el próximo desarrollo une estas señales de una manera que pocos están preparados para ver. En múltiples regiones de Estados Unidos, ha surgido un cambio silencioso pero profundamente inquietante. Uno que no puede ser capturado por radar o satélite, pero que es sentido profundamente por cualquiera que conozca la Tierra. La vida silvestre está desapareciendo, no gradualmente a través del declive natural, sino abruptamente, como si se hubiera emitido una señal silenciosa que solo los animales pueden percibir. A lo largo de la ruta de vuelo central, uno de los corredores de migración de aves más importantes de América del Norte, los observadores informan que bandadas enteras simplemente nunca llegaron. No hubo siluetas cruzando el cielo al amanecer, ni llamadas matutinas familiares, ni formaciones masivas. Miles de aves que generalmente viajan con una sincronización casi perfecta están ausentes, y los expertos no pueden ponerse de acuerdo sobre si solo se retrasaron o si se desviaron permanentemente. Este silencio inquietante se extiende más a lo largo de la costa del Golfo y el litoral atlántico. Biólogos marinos han documentado grandes extensiones de océano que están inusualmente vacías. Delfines, rayas y peces grandes que normalmente se congregan en aguas costeras se han alejado de las zonas poco profundas. Las lecturas de sonar muestran que se agrupan de forma antinatural lejos de la costa, comportándose como si estuvieran evitando activamente algo más cercano a la Tierra. Incluso los bosques están respondiendo. En el noroeste del Pacífico y los Apalaches, los collares de rastreo en ciervos, alces y mamíferos más pequeños muestran reubicaciones repentinas y coordinadas. Las manadas están abandonando hábitats estables y establecidos y se están moviendo a territorios desconocidos y desafiantes.
No hay un incendio forestal importante, ni un aumento de depredadores, ni un cambio drástico de temperatura para explicar esta migración masiva. Se fueron como si estuvieran reaccionando a una perturbación fundamental que los humanos simplemente no pueden detectar. Los científicos ofrecen explicaciones cautelosas, cambios en los campos magnéticos, sutiles desplazamientos de temperatura o interrupciones en las fuentes de alimento. Pero ninguna de ellas explica completamente el movimiento simultáneo y coordinado a través de ecosistemas tan múltiples y distintos. Lo que está sucediendo no está aislado. Está coordinado entre especies que generalmente no interactúan entre sí. Hay precedentes históricos para esto. En 1815, el año sin verano, la vida silvestre en toda América del Norte cambió drásticamente sus patrones meses antes de que la anomalía climática se hiciera visible para los humanos. Los agricultores registraron la desaparición de aves, la migración temprana de peces y la negativa del ganado a pastar. Solo más tarde la humanidad comprendió que estos eran indicadores tempranos de un cambio atmosférico global, provocado por una actividad volcánica distante. El patrón es consistente, los animales sienten lo que los humanos no pueden. La Biblia se hace eco de esta idea con sorprendente claridad, pregunta a las bestias, y ellas te enseñarán. Job 12, 7. En la Escritura, los animales a menudo responden a fuerzas invisibles antes de que los humanos reconozcan la señal. Su movimiento es instintivo, no analítico. Reaccionan a los cambios bajo la superficie, a los cambios de presión o a las perturbaciones en el orden natural, mucho antes de que esos cambios irrumpan en la conciencia humana. Es por eso que el silencio omnipresente de hoy es tan profundamente inquietante. Las aves no desaparecen juntas sin una causa convincente. Los peces no huyen de costas enteras sin una razón. La vida silvestre no abandona hábitats seguros a menos que algo fundamental haya cambiado. Y cuando los animales responden antes que los humanos, apunta a una verdad más profunda. El instinto está reaccionando a un cambio invisible, uno que aún no hemos reconocido por completo. Ahora la pregunta se vuelve más pesada: si la vida silvestre se está alejando de raíces familiares, ¿qué están sintiendo y qué podría estar acercándose a continuación? No llegó como una amenaza de movimiento lento. Llegó como fuego, arrasando Maui con una velocidad e intensidad que asombró incluso a los residentes de toda la vida. Lo que comenzó como un brillo distante en el horizonte estalló en una pared de llamas que se precipitó a través de vecindarios, bosques y campo abierto casi sin previo aviso. En La Haina, las calles históricas fueron envueltas en minutos. Hogares, tiendas y puntos de referencia que habían permanecido durante generaciones se desvanecieron bajo una ola de calor y humo cegador. Los vientos, ferozmente alimentados por la inestabilidad atmosférica circundante, convirtieron las brasas en proyectiles mortales, llevando el fuego a través de carreteras y sobre barreras naturales que deberían haber ralentizado su progreso. Bloques enteros se quedaron en silencio cuando las líneas de comunicación fallaron y la visibilidad se redujo a casi cero. A diferencia de los incendios que se ven típicamente en el continente, el desastre de Maui conllevó un tipo diferente de terror. Este no fue un incendio forestal que se arrastró por colinas boscosas remotas. Invadió áreas densamente pobladas con una precisión aterradora y quirúrgica. Los residentes describieron la misma experiencia horrible una y otra vez: no hubo tiempo, ni advertencia, ni posibilidad de correr. Las llamas saltaron instantáneamente de edificio en edificio. Los coches fueron abandonados en la carretera. La gente huyó desesperadamente hacia el océano para escapar del calor abrasador. A medida que el fuego se propagaba, el cielo mismo se transformó. La luz del día se atenuó hasta convertirse en una neblina apocalíptica de color naranja espeso. El humo se elevó en columnas imponentes que se doblaron lateralmente con el viento, creando una oscuridad espeluznante y antinatural sobre la isla. La ceniza se desplazó a través de playas y tejados como una nieve antinatural. Incluso cuando las llamas no eran directamente visibles, el aire mismo se volvió letal, lo suficientemente denso como para quemar los pulmones y nublar la vista. Lo que inquietó a los investigadores no fue solo la escala de la destrucción, sino cómo comenzaron los incendios simultáneamente en varios puntos de ignición. No se registraron rayos. No se detectó ninguna falla en la infraestructura eléctrica en el momento exacto en que aparecieron las llamas. El patrón de ignición parecía demasiado repentino,
demasiado simultáneo y demasiado agresivo para ajustarse al comportamiento normal de los incendios forestales. A medida que los funcionarios continúan sus investigaciones, la incertidumbre misma profundiza la preocupación. El fuego ya no se comporta como un elemento predecible. Aparece de repente, se mueve a una velocidad antinatural y se resiste a la contención, reflejando un patrón más amplio visto en todo el país. El fuego se comporta de manera diferente a las inundaciones o el suelo movedizo. El agua pasa, la tierra colapsa, pero el fuego rodea. Consume la visibilidad, bloquea las rutas de escape y transforma el aire mismo en algo letal. Incluso los momentos de silencio se vuelven peligrosos, porque el fuego puede regresar instantáneamente con la siguiente ráfaga de viento. La escritura a menudo utiliza el fuego como uno de sus símbolos más poderosos. En Joel 2, 3, delante de ellos el fuego devora, y detrás de ellos la llama arde. El fuego avanza, revelando lo que no puede resistir. Amós 5 y 18 advierte, el día del Señor es oscuridad, no luz. Oscuridad creada no por la caída de la noche, sino por el humo, espeso, sofocante e inevitable. En el lenguaje bíblico, el fuego representa el juicio, la purificación y la exposición. No deja las cosas como estaban. Obliga a que la verdad salga a la superficie. Vista junto a ríos que colapsan, tierra que se desplaza, vida silvestre que desaparece y estaciones que se comportan fuera de orden. La tragedia en Maui se siente menos como una catástrofe aislada y más como otra pieza esencial de un patrón en rápido crecimiento. Y eso lleva a una pregunta leccionadora: si el fuego ahora está remodelando la tierra y oscureciendo el cielo, ¿qué desequilibrio más profundo se está exponiendo y qué exactamente se está quemando? Quédate con nosotros porque el próximo desarrollo revela este patrón de una manera que pocos están preparados para ver. A medida que el suelo se fracturaba y los extraños incendios remodelaban regiones enteras, la atención se desplazó hacia el cielo sobre el Medio Oeste. Lo que apareció en lo alto era profundamente diferente a cualquier cosa que los residentes estuvieran acostumbrados a ver. Nubes de rodillo masivas, largas formaciones cilíndricas que se extienden con precisión a través del horizonte, comenzaron a formarse sobre tierras de cultivo, llanuras y pueblos pequeños que ya lidiaban con la inestabilidad debajo. Las nubes de rodillo son raras en condiciones normales. Requieren desencadenantes atmosféricos muy específicos, inversiones bruscas de temperatura, cambios dramáticos de presión y una alineación precisa del viento. Por lo general, aparecen brevemente en lugares aislados, y rara vez más de una vez por temporada. Sin embargo, en las últimas semanas, testigos en Iowa, Kansas, Nebraska, Missouri e Illinois informaron haberlas visto una y otra vez. No se desplazaban como nubes ordinarias. Se desplegaron, extendiéndose por el cielo con un movimiento lento y deliberado, rodando silenciosamente sobre campos, ríos y condados enteros, como si fueran parte de un patrón coordinado y preordenado. La gente describió una mezcla de asombro y profundo temor. Estas nubes no trajeron truenos, ni lluvia, ni relámpagos. Flotaban bajo, dominando el horizonte con su magnitud. Algunos residentes dijeron que las formaciones se sentían demasiado perfectas, como si hubieran sido esculpidas en lugar de formadas por casualidad. Otros hablaron de una quietud espeluznante. No había viento, ni sonido, solo el lento giro de un cilindro masivo en el cielo. Lo que hizo que estos avistamientos fueran más inquietantes fue el momento. La ciencia puede explicar cómo se forma una nube de rodillo. Lo que no puede explicar es por qué se formaron tantas exactamente al mismo tiempo en tantos estados, y solo en regiones que ya experimentaban otras señales anormales. La escritura rara vez trata las nubes como elementos de fondo aleatorios. Constantemente marcan transiciones. Cuando Dios guió a Israel a través del desierto, apareció en una columna de nube. Cuando Moisés ascendió al monte Sinaí, una nube descendió justo antes de la revelación. Cuando Jesús fue transfigurado, una nube ensombreció el momento de la confirmación divina. En el lenguaje bíblico, las nubes simbolizan presencia, cambio de estaciones y umbrales críticos. No son meramente clima, son señales. Vistas de esta manera, las nubes de rodillo del Medio Oeste se sienten tanto simbólicas como meteorológicas. Llegan sin destrucción, sin ruido, pero con una presencia que exige atención con fuerza. Oscurecen el cielo mientras que simultáneamente apuntan a algo más allá de la visión inmediata.
Y eso lleva a una pregunta que más personas están empezando a hacerse. Cuando tanto el suelo debajo de nosotros como el cielo sobre nosotros señalan un cambio simultáneo, ¿estamos presenciando una coincidencia o las primeras etapas de una transición que ya se está desarrollando profundamente? Quédate con nosotros porque lo que surge a continuación no se queda en el cielo. Se acerca, tocando la vida cotidiana de formas que pocos están preparados para enfrentar. A medida que el suelo se desplaza, las aguas suben y el cielo señala un cambio. La atención ha comenzado a dirigirse bajo tierra, hacia lo que yace oculto bajo el paisaje estadounidense. En Nevada, especialmente a lo largo de tramos remotos del desierto y en las proximidades de la Gran Cuenca, ha surgido una serie de descubrimientos inusuales en lugares típicamente intactos por la presencia humana. Estos no son sitios turísticos o cuevas bien mapeadas. Son cavernas selladas, expuestas solo después de que fracturas repentinas del suelo y cambios de presión causaron aberturas que habían estado sin perturbar durante siglos, quizás más tiempo. Según los primeros informes de campo que circulan entre los investigadores, algunas de las cámaras recién expuestas contienen objetos y formaciones que no pertenecen a la región. Secciones lisas de piedra tallada, diseños geométricos y fragmentos tallados con marcas desconocidas han provocado un debate inmediato e intenso. Los grabados no son glifos nativos americanos ni grabados modernos. Algunos expertos señalaron discretamente similitudes estilísticas con civilizaciones del Viejo Mundo, egipcias, mesopotámicas o incluso protosemíticas. Sin embargo, ninguna coincide perfectamente. El parecido es suficiente para provocar preguntas profundas, pero no lo suficiente para ofrecer certeza. A medida que estos hallazgos ganaron atención, el acceso a grandes porciones de los cañones remotos y los lechos de lagos secos de Nevada fue repentinamente restringido. Los funcionarios citaron suelo inestable, el riesgo de colapso y la necesidad de una evaluación geológica adicional, todas explicaciones razonables en la superficie. Pero el momento ha alimentado la curiosidad generalizada. Cada vez que aparecen nuevos descubrimientos justo antes de que se selle un área, los observadores naturalmente cuestionan si solo la seguridad es el motivo. La Biblia aborda momentos como este con claridad. Lucas 8 y 17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni cosa secreta que no haya de ser sabida y manifestada. En la Escritura, las cosas enterradas no emergen al azar. Salen a la superficie en momentos señalados, durante la transición, la interrupción o los momentos de juicio y revelación. A lo largo de la historia bíblica, las cámaras ocultas, los escritos sellados y los artefactos enterrados aparecen precisamente cuando los cimientos, tanto físicos como espirituales, comienzan a desplazarse. La revelación sigue a la inestabilidad. La exposición sigue al temblor. Lo que estaba oculto comienza a aflorar. Ya sea que estos descubrimientos de Nevada reescriban la historia o simplemente desafíen lo que creemos saber, su momento se ajusta a un patrón que ya se está desarrollando en toda la nación. Cuando el orden natural cambia, el pasado no permanece en silencio. Se alza. Y eso plantea una pregunta más apremiante, una que une cada señal. Si la Tierra está revelando lo que una vez ocultó, ¿qué verdad se está preparando para salir a la luz a continuación? Quédate con nosotros porque la próxima señal no proviene de piedra antigua o cámaras enterradas, sino de algo que está sucediendo ahora mismo, moviéndose a través del presente, silenciosa pero inconfundiblemente. A medida que las cámaras ocultas y las cuevas antiguas en otros lugares entregan lo que estaba enterrado, la atención se ha desplazado nuevamente, esta vez al extremo noreste de Estados Unidos, donde la Tierra se encuentra con el Atlántico con una fuerza inigualable. En la escarpada costa que rodea Cadillac Mountain en el Parque Nacional Acadia, Men, los testigos han informado de una vista tan hermosa como inquietante, marcas luminosas que aparecen a lo largo de la costa, visibles solo por la noche y que desaparecen por completo antes del amanecer. A diferencia de los reflejos naturales o la bioluminiscencia dispersa, estas marcas formaban formas claras y deliberadas. Los observadores describieron círculos perfectamente redondeados que brillaban con luz azul blanca, líneas que se cruzaban formando patrones similares a cruces y arreglos geométricos repetidos que no coincidían con las formaciones de las mareas. No titilaban al azar ni pulsaban de manera inconsistente. En cambio, permanecían firmes, como si hubieran sido colocados con un diseño intencional. Sin embargo, cada aparición fue breve. A medida que subía la marea, las olas cubrían los símbolos, alisando la arena hasta que no quedaba rastro.
Por la mañana, la playa parecía intacta. No había residuos, ni distorsión en la arena, ni nada que inspeccionar. Solo las fotografías, los vídeos inestables y los testimonios sorprendidos de excursionistas y visitantes del parque quedaron como prueba. Los científicos sugirieron explicaciones que involucraban especies raras de plancton bioluminiscente que reaccionaban a condiciones de temperatura inusuales o fricción subacuática cerca de costas rocosas. Pero esta teoría lucha con la precisión de las formas. La luz natural se dispersa. No se organiza en símbolos que aparecen una y otra vez en la misma zona costera. El simbolismo es difícil de ignorar. Estas no eran marcas talladas en roca o grabadas en la tierra. Aparecieron solo temporalmente, frágiles, fugaces y fáciles de borrar. Existieron solo para aquellos que estaban observando en el momento justo. Este es un tema profundamente arraigado en la Escritura. Las señales a menudo aparecen brevemente, vistas solo por aquellos que están despiertos y atentos. En Jueces 6, Gedeón recibe una señal que aparece durante la noche y desaparece por la mañana. En Isaías 55, 6 viene la advertencia: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, lo que significa que las oportunidades para reconocer lo que Dios está haciendo no son permanentes. La arena, también, tiene un peso bíblico. Representa promesa, multitud e impermanencia. Se desplaza, se mueve y se niega a mantener su forma. Un mensaje escrito en la arena sugiere algo intencionalmente temporal, una señal que no está destinada a perdurar, sino a ser notada. Colocadas junto a las otras señales que se desarrollan, inundaciones que llegan sin previo aviso, suelo que colapsa donde se asumía estabilidad, glaciares que se rompen fuera de temporada, vida silvestre que desaparece de las rutas migratorias, ríos que invierten su dirección y el cielo que se vuelve de colores antinaturales. Estos símbolos costeros brillantes se sienten como un signo de puntuación silencioso. No advierten ruidosamente. No perduran. Simplemente aparecen y se retiran. Y eso plantea una pregunta leccionadora: si las señales ahora aparecen solo brevemente, visibles solo para aquellos que observan de cerca, ¿qué podría estar sucediendo ya que la mayoría de la gente nunca ve? Dios no tiene prisa por derramar su ira sobre nadie. El Señor no es lento en cuanto a su promesa, como algunos hombres cuentan la lentitud, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. ¿Por qué crees que a Noé le tomó 120 años construir el arca? Dios estaba siendo increíblemente paciente. Por un lado, si las personas que observaban a Noé no se habían arrepentido y entregado sus vidas a Dios en 120 años, ¿por qué lo haría otro año? Pero por otro lado, Dios le dio a la gente más de un siglo para tomar su elección crucial. La ira de Dios a menudo está envuelta en la paciencia de Dios. Dios está reprimiendo la mayor parte de su ira, como el agua detrás de una represa masiva, debido a su increíble misericordia. Desafortunadamente, a veces la represa se rompe cuando Él determina que ha llegado su momento. Imagina la ira de Dios acumulándose continuamente en respuesta a la depravación humana. Mientras haya suficientes cristianos para salar una cultura, la represa se mantiene firme. Pero cuando la sal se ensucia y se vuelve ineficaz, la ira de Dios vendrá. Mateo 5, 13-16. El idioma griego tiene dos palabras básicas para la ira. Thumos es una palabra de rabia. Es la imagen de un individuo que explota emocionalmente de ira cuando es gravemente herido por otro. En el cataclísmico estallido resultante, todos a su alrededor resultan heridos. Piensa en la ira al conducir. Sin embargo, esta no es la palabra utilizada aquí por Pablo. Él usa orge, que describe una indignación consistente y creciente. Es como una pieza de fruta demasiado madura, la piel se estira y finalmente estalla. En su paciencia, Dios no se apresura a derramar la ira. Sin embargo, cuando llega el momento, inevitablemente se desata una destrucción grave. La ira de Dios está funcionando activamente en nuestra sociedad en este momento. Su ira es visible en cualquier sociedad donde hombres y mujeres están suprimiendo su conciencia de Dios y permaneciendo deliberadamente inmersos en el pecado. Así es como se ve una nación abandonada por Dios. Cada vez que Dios comienza a quitar sus restricciones, la perversión sexual se acepta ampliamente en la sociedad. Dios permite que los hombres intercambien funciones normales por otras antinaturales.
Los hombres intentan ser mujeres y las mujeres intentan ser hombres. Nuestra sociedad inventa formas cada vez más sofisticadas de hacer el mal. Una actitud fácil hacia el pecado se ve como el clímax final en la separación del hombre de Dios. La humanidad no solo disfruta de estos pecados, sino que también disfruta viendo a otros hacerlos. El resultado de la depravación y la ira de Dios es una mente réproba. Todo esto, en última instancia, produce lo que Pablo llama una mente réproba, Romanos 1:28. El término mente depravada es difícil de traducir. Describe un edificio abandonado que pronto se convierte en el hogar de ratas y otros roedores. Se pudre por dentro. Finalmente es condenado. En otras palabras, una mente depravada es fundamentalmente incapaz de distinguir entre el bien y el mal. Es una mente que está completamente distorsionada con respecto al juicio moral. Pablo ofrece una descripción clara y exhaustiva: están llenos de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, arrogantes y jactanciosos. Inventan maneras de hacer el mal. Desobedecen a sus padres. No tienen entendimiento, ni fidelidad, ni amor, ni misericordia. Aunque conocen el justo decreto de Dios de que quienes hacen tales cosas merecen la muerte, no solo continúan haciendo estas mismas cosas, sino que también aprueban a quienes las practican. Romanos 1:29-32. Así que hoy, al ver todas las cosas que abarcan la ira de Dios, sacudimos la cabeza y decimos con tristeza que deben estar fuera de sí. Realmente lo están. Y la grave consecuencia será una eternidad separados de Dios. Gracias por vernos. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y haznos saber lo que piensas. Comenzamos con el clima peligroso de costa a costa. Dios mío, voy de vuelta. ¿Se fue? Todo se ha ido. Está bien. Detente. Estoy grabando. En todo Estados Unidos, se están desarrollando eventos extremos e inquietantes, dejando a millones con miedo a medida que la estructura ordinaria de la vida comienza a desmoronarse. En Florida, el cielo se volvió hostil, haciendo llover hielo que sonaba como tambores de juicio. Exactamente al mismo tiempo, las arterias de Indiana se congelaron, bloqueando la línea vital logística de la nación en seco. Y en las profundidades de Utah, el suelo resquebrajándose borró seres vivos cerca de Spring Valley y reveló antiguas advertencias talladas en piedra. Estos eventos no se desarrollaron uno por uno. Permanecieron ligados juntos en el mismo estrecho periodo de tiempo. ¿Es esto coincidencia o un patrón demasiado preciso para ignorar? Si sientes el cambio, si escuchas la advertencia en el viento, no estás solo. Suscríbete y dale me gusta a este vídeo para mantenerte alerta porque las señales ya no están susurrando, están gritando. En Florida, la atmósfera se oscureció con una velocidad inquietante. Nubes espesas y bajas se tragaron el cielo, volviendo la luz del día tenue y pesada. Los vientos se intensificaron rápidamente, impulsando cortinas de lluvia que desgarraron violentamente calles y vecindarios, llevando escombros a su paso. Las palmeras se doblaban salvajemente. Los edificios de gran altura gemían bajo la presión, y bloques enteros parecían balancearse como atrapados en una marea incontrolada. Las ráfagas atravesaron espacios abiertos, levantando objetos sueltos y esparciéndolos por carreteras y aceras. Las multitudes lucharon ferozmente para mantenerse erguidas. Los paraguas se rompieron y fueron arrancados instantáneamente de las manos. Lo poco que la gente intentó sostener fue rápidamente arrancado por la fuerza de la tormenta. A lo largo de las principales carreteras, las líneas eléctricas se rompieron y colapsaron, sumiendo a los vecindarios en una oscuridad repentina. Los semáforos fallaron. Grandes vallas publicitarias y letreros comerciales fueron arrancados de sus marcos, navegando por el aire como hojas caídas antes de estrellarse contra calles y estacionamientos. En áreas residenciales, las familias se apresuraron a entrar, poniendo barricadas en ventanas y puertas mientras la lluvia golpeaba los tejados sin descanso. Dentro de los hogares, la gente se acurrucaba, ansiosa por la seguridad de sus seres queridos y temerosa de lo que la tormenta aún podría traer. Luego, bajo el cielo que se oscurecía sobre Florida,
la tormenta tomó un giro mucho más peligroso. Formaciones de nubes densas y oscuras se espesaron en lo alto, señalando la inminente llegada de granizo. El aire se volvió frío, pesado y opresivo. Las gotas de lluvia se endurecieron instantáneamente hasta convertirse en hielo. Pequeñas piedras comenzaron a caer, golpeando tejados, vehículos y pavimento con impactos agudos y metálicos que resonaron ominosamente a través de los vecindarios. Aunque algunas piedras no eran más grandes que bolas de nieve, cayeron con fuerza brutal, más frías, más rápidas y más castigadoras que la lluvia típica. Las ventanas se hicieron añicos instantáneamente. Las tejas del techo se agrietaron. Los coches aparcados a lo largo de las calles fueron perforados y abollados en cuestión de minutos. En las zonas agrícolas, campos y jardines recibieron el impacto total del asalto. Las ramas frágiles se rompieron. La fruta inmadura fue destruida donde colgaba. Los cultivos destinados a la cosecha fueron arrancados en momentos, lo que supuso duros golpes económicos para los agricultores locales y las pequeñas operaciones agrícolas. Los residentes atrapados al aire libre se apresuraron desesperadamente a refugiarse, protegiéndose del aluvión de piedras congeladas. El granizo continuó cayendo, apilándose a lo largo de las carreteras y céspedes, cubriendo el suelo con una capa blanca antinatural que se asemejaba a la nieve, pero mucho más densa y fría. Las calles se volvieron resbaladizas y extremadamente peligrosas. El viaje se volvió traicionero a medida que los vehículos se deslizaban y la visibilidad caía a casi cero. En comunidades rurales y pueblos pequeños, las familias lucharon para proteger el ganado y las pertenencias esenciales. El ganado, las aves de corral y otros animales quedaron expuestos, angustiados por el frío, el viento y el ruido. Muchos quedaron sin alimentar y sin protección durante horas, ya que las condiciones hacían que el movimiento fuera demasiado peligroso. Los equipos de emergencia y las agencias estatales se movilizaron rápidamente, navegando por carreteras inundadas y autopistas llenas de escombros para llegar a los residentes varados. A pesar de la visibilidad limitada y las condiciones peligrosas, los equipos de rescate avanzaron, ofreciendo ayuda siempre que fue posible. Las secuelas revelaron la profunda escala del daño. Las tormentas, las inundaciones y el granizo en Florida resultaron en pérdidas generalizadas. Los hogares fueron dañados o completamente destruidos. Los vehículos quedaron inutilizables. Algunos residentes resultaron heridos, otros desplazados. La infraestructura sufrió mucho, carreteras arrasadas, puentes debilitados y sistemas de agua y electricidad desconectados, cortando servicios esenciales a comunidades enteras. El sector agrícola también sufrió pérdidas significativas. Las tierras inundadas y los cultivos destruidos provocaron rendimientos reducidos y tensión económica, particularmente para los pequeños agricultores y las familias rurales. Más allá del daño inmediato, siguieron consecuencias ambientales, vías fluviales contaminadas, ecosistemas perturbados y amenazas a largo plazo para la vida silvestre y la biodiversidad local, efectos que persistirán mucho después de la tormenta misma. Para muchos, fue solo otra tormenta histórica, agregada a una creciente lista de desastres en Florida. Pero cuando un solo estado comienza a ver viento, inundaciones y granizo destrozando hogares, campos y líneas eléctricas a la vez, la pregunta cambia. Ya no se trata solo de cuán fuerte fue la tormenta, sino de por qué ahora, y por qué con una precisión tan inquietante. La escritura describe un mundo que gime como una creación en trabajo de parto, esforzándose bajo el peso de lo que la humanidad ha construido y creído. Habla de días en que los poderes del cielo serán sacudidos, cuando la creación no solo gemirá sino que se revelará abiertamente. Cuando las tormentas comienzan a golpear no solo una región, sino desde los océanos hasta los ríos, desde el suelo hasta los cielos, algunos solo ven clima extremo. Otros ven un patrón que suena incómodamente cerca de lo que fue escrito hace mucho tiempo. Nadie puede decir con absoluta certeza qué tormenta marca el momento. Pero la historia y la escritura sugieren que cuando el caos da paso a la claridad, cuando la destrucción se detiene y la atención se dirige a un solo lugar, el patrón cambia. Y poco después de que la tormenta amainó, ese cambio se volvió imposible de ignorar. Lo que sucedió en la costa del Golfo fue solo el acto de apertura. En medio de un tranquilo bosque de Oregón por la noche, donde solo el viento se movía a través de los árboles y las crestas distantes se desvanecían en la oscuridad, un satélite de monitoreo registró algo totalmente inesperado.
Una columna perfecta de luz apareció sin previo aviso, descendiendo directamente hacia el claro del bosque como un eje dibujado entre el cielo y la tierra. La luz formó un círculo casi perfecto en el suelo, luminoso y contenido, permaneciendo precisamente en su lugar durante poco más de un minuto. Algunas estimaciones dicen 60 segundos, otras más cerca de 90, antes de desvanecerse tan repentinamente como había aparecido. Cuando los equipos de respuesta locales llegaron más tarde al sitio, la escena ofreció más preguntas que respuestas concretas. El suelo dentro del círculo estaba ligeramente cálido al tacto, pero el bosque circundante no mostraba absolutamente ningún daño. Las hojas estaban intactas, las ramas no estaban quemadas. No había señales de fuego, ni carbonización, ni residuos de humo. La luz no había quemado ni se había extendido. Simplemente había iluminado y luego se había retirado. Lo más llamativo de todo fue que el círculo que dejó era preciso, su límite limpio e ininterrumpido, como si hubiera sido marcado deliberadamente. Científicos ambientales y especialistas atmosféricos lucharon por explicar lo que había ocurrido. No hubo actividad de rayos, ni tormenta eléctrica, ni fuente humana conocida. No se informaron fallas en el equipo en el área. El evento pareció existir solo en esa breve ventana, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro. Pero cuando aquellos que conocen las escrituras lo vieron a través de una lente bíblica, las imágenes se sintieron profundamente familiares. En Éxodo 3, 2, Dios aparece en fuego que no consume, una presencia revelada sin destrucción. Aquí también, la luz no hizo daño. No quemó el bosque ni alteró la tierra. Llegó, se mostró con una claridad inconfundible y luego retrocedió, dejando el lugar cambiado no por el daño, sino por la atención. Incluso aquellos que descartaron la intervención divina admitieron en privado que la alineación de los eventos se sentía extraña, como si estuviera orquestada por una mano más allá del alcance humano. Para muchos creyentes, el significado fue inmediato y aterrador. En Ezequiel 1, el profeta describe una luz radiante ceñida en sí misma, rodeando la gloria divina, un símbolo no de caos sino de santidad y autoridad. Desde esta perspectiva, la columna de luz de Oregón se convierte en algo más que una anomalía. Se lee como una señal de iluminación en lugar de juicio, un momento en el que el cielo tocó brevemente la tierra sin fuerza. Lo que profundiza el significado es su momento. La luz apareció solo días después de disturbios en otros lugares, después de que el suelo se había desplazado, después de que la tierra había hablado. Primero se movió la tierra, luego descendió la luz. Cada evento llegó repentinamente, sin una causa natural clara, desarrollándose como en una secuencia deliberada en lugar de un aislamiento. Capa por capa, la creación parecía estar respondiendo, no de golpe, sino deliberadamente, como si estuviera preparando el camino para lo que aún estaba por venir. En las afueras de Chicago, mientras una poderosa tormenta invernal cobraba fuerza, los sistemas de radar meteorológico trabajaban continuamente para rastrear su movimiento a través de la región. Pero al revisar los datos, los técnicos notaron algo que no podían categorizar fácilmente. Formándose claramente dentro del corazón de la tormenta había una figura con forma humana, coronada con lo que parecía ser un círculo radiante, destacándose claramente contra la masa circundante de nieve y nubes. La forma era inmensa, abarcando varias millas, sin embargo, su contorno estaba muy definido, capturado no por la imaginación, sino por el radar mismo. A medida que la imagen apareció en las pantallas, la gente en el suelo sintió un cambio repentino. El viento cambió de dirección sin previo aviso. Un sonido bajo y resonante se transmitió a través de calles y avenidas congeladas. El ruido no se parecía a ráfagas ordinarias o fallas mecánicas. Muchos lo describieron como solemne, casi ceremonial, que duró menos de un minuto antes de desvanecerse de nuevo en la tormenta. Los teléfonos se levantaron. Las grabaciones se propagaron rápidamente a medida que la nieve se intensificaba y la visibilidad se reducía. La reacción en Chicago surgió a través de las redes sociales en cuestión de minutos. Las transmisiones en vivo y los relatos de primera mano describieron el momento como inquietante y lleno de asombro, como si la tormenta revelara brevemente algo más que el clima. Algunos dijeron que se sentía como si estuvieran siendo observados. Otros hablaron de una presencia silenciosa e inmóvil, delineada en luz y sombra dentro de la nevada. No era trueno, ni maquinaria, sino algo que se sentía deliberado dentro del marco de la escritura.
Las imágenes tienen un peso familiar. En Apocalipsis, las figuras coronadas aparecen como mensajeros y gobernantes, no emergiendo de cielos tranquilos, sino a menudo en medio de la agitación y el juicio. En Daniel e Isaías, los seres radiantes son descritos vestidos de luz, apareciendo en momentos de transición cuando las naciones son pesadas y los tiempos comienzan a cambiar. Visto a través de esa lente, la figura coronada sobre Chicago se convierte en algo más que una anomalía visual. Se asemeja a un heraldo, una señal que llega no para explicarse, sino para marcar un momento. En la Biblia, tales figuras no aparecen casualmente. Señalan movimiento, decisiones que se toman más allá de la vista humana. Si la tierra habló a través del temblor del suelo, si el fuego y la luz marcaron la tierra en otros lugares, entonces ahora el cielo congelado sobre el Medio Oeste se ha unido a la secuencia. La imagen sobre Chicago no es meramente impactante o aterradora. Es un recordatorio, como las llamadas de trompeta de la antigüedad. Parece decir que se ha cruzado una frontera. Los tiempos están cambiando fundamentalmente, y la tormenta no había terminado de hablar. En Indiana, la tormenta cerró por completo una arteria de la nación. Un sistema invernal masivo se extendió por la región, enterrando carreteras, líneas ferroviarias y corredores de distribución bajo una espesa nevada impulsada por el viento. Las interestatales que una vez transportaron alimentos, combustible y carga a través del país se quedaron en completo silencio. Los camiones con remolque se doblaron y se estancaron, congelados en su lugar. Los trenes disminuyeron la velocidad y luego se detuvieron por completo. Los aeropuertos suspendieron vuelos, dejando a los viajeros varados y deteniendo el flujo constante que mantiene conectadas a las ciudades distantes. Las condiciones de visibilidad nula borraron los puntos de referencia familiares. Los vientos aullaron a través de llanuras abiertas, apilando nieve en paredes que se tragaron vehículos y cerraron carreteras rurales. Las temperaturas cayeron en picado, convirtiendo la exposición en una amenaza letal en cuestión de minutos. Los equipos de emergencia trabajaron las 24 horas del día, luchando contra el agotamiento y la visibilidad limitada mientras intentaban reabrir rutas que seguían sellándose detrás de ellos. Las comunidades sintieron el impacto casi de inmediato. Los envíos se retrasaron. Los estantes se vaciaron rápidamente. Los cortes de energía dejaron los hogares oscuros y fríos a medida que las líneas cargadas de hielo se hundieron y fallaron. Para aquellos que vivían a lo largo del camino de la tormenta, el peligro no era abstracto. Se midió en horas sin calefacción, en carreteras a las que no se podía llegar y en ayuda que no podía llegar. Lo que se desarrolló en Indiana reveló otra dimensión del mismo patrón. Cuando la atmósfera bloquea el movimiento, ya sea a través del agua, el barro o la nieve, los sistemas construidos para sostener la vida moderna se estancan con ella. La tormenta no necesitó destruir ciudades para perturbar la nación. Solo tenía que detener el flujo. La Biblia habla de un tiempo en que grandes terremotos, hambres y pestilencias se unirían a eventos temibles y grandes señales del cielo, Lucas 9 y 11. Una sola tormenta invernal no es el cumplimiento de esa profecía. Pero sí corre el telón sobre la rapidez con la que el movimiento puede detenerse y la facilidad con la que una nación construida sobre la velocidad puede congelarse en su lugar. En momentos como estos, muchos se volcaron instintivamente a la oración. Quizás la verdadera misericordia no es que las tormentas se detengan instantáneamente, sino que lleguen en un momento en que todavía hay espacio para escuchar, para reconsiderar en qué confiamos y para decidir cómo viviremos realmente. Si estos son realmente los dolores de parto de un mundo que se acerca a su hora final, en las profundidades de las mesetas rocosas de Utah, dentro de una caverna subterránea recién revelada abierta por un colapso reciente, un pequeño equipo de exploración hizo un descubrimiento que inquietó tanto a arqueólogos como a eruditos, proféticos por igual. Mientras se movían por los estrechos pasadizos, sus luces barrieron las paredes de piedra y luego se detuvieron. Lo que apareció por delante no pertenecía a ninguna formación natural conocida. Tallado en la pared de la caverna había un extenso relieve de piedra, una estructura imponente que se alzaba sobre una vasta multitud de figuras, sus rostros vueltos hacia arriba, congelados en una solemne procesión. La escala y la precisión del tallado sugerían un diseño deliberado y monumental, no erosión o casualidad. Rodeando la escena había líneas de escritura antigua escritas en caracteres que no coincidían con ningún idioma conocido.
Los símbolos eran consistentes, repetidos e intencionales, marcas destinadas a ser leídas, no simplemente vistas. La artesanía era sorprendente. El relieve mostraba profundidad, proporción y complejidad narrativa más comúnmente asociadas con obras monumentales encontradas en el Viejo Mundo. Pero el elemento más impactante se encontraba debajo de la torre central. Allí, grabado en un panel de piedra liso, había una sola línea de texto representada en la misma escritura no identificada. Cuando los especialistas intentaron una interpretación estructural, no una traducción, sino una lectura simbólica, el significado que surgió fue escalofriante en su claridad. La ciudad caída resurgirá. Nadie pudo explicar cómo tal relieve llegó a existir en una cueva subterránea en Utah. No había registros históricos de civilizaciones en la región capaces de producir tal trabajo. No había paralelos culturales conocidos, y no había relatos de migración o contacto que pudieran explicar completamente las imágenes o la escritura. Los grabados mostraban edad, desgaste y acreción mineral consistentes con un entierro prolongado. Sin embargo, no existía ningún registro de su creación. El descubrimiento atrajo inmediatamente la atención de los eruditos bíblicos, no porque el sitio nombrara una ciudad específica, sino porque el tema era inconfundible. La escritura advierte repetidamente sobre poderes caídos que reaparecen cerca del final de una era. En Apocalipsis, un sistema mundial corrupto se levanta de nuevo antes del juicio, no simplemente como un lugar, sino como una idea, una estructura de influencia opuesta a Dios. Este sistema se describe como global en lugar de local, dando forma a las economías, la moral y las creencias. Se nutre del orgullo, el exceso y la rebelión, ganando dominio antes de su repentino colapso. La advertencia es consistente: lo que una vez cayó puede regresar, no reconstruido solo en piedra, sino en espíritu, valores y poder. Por eso la inscripción, la ciudad caída resurgirá, se lee menos como poesía antigua y más como una alerta profética. Para muchos, su aparición en Estados Unidos es profundamente simbólica. No porque una ciudad antigua específica haya estado allí alguna vez, sino porque los mismos patrones, decadencia moral, desafío espiritual, la elevación del poder humano, pueden arraigarse en cualquier lugar. Algunos eruditos creen que el relieve de Utah no es meramente un misterio arqueológico, sino un espejo que refleja una sociedad que se dirige hacia las mismas condiciones advertidas durante mucho tiempo. En la escritura, el mensaje no se trata de geografía, sino de repetición. Cuando los patrones regresan, también lo hacen las consecuencias. El relieve se erige como una advertencia tallada en piedra: cuando los sistemas caídos se levantan de nuevo, el juicio les sigue de cerca. Y con ese juicio viene la llegada de aquel que los derriba, no temporalmente, sino para siempre. Desde el corazón de las llanuras, Estados Unidos fue golpeado por un desastre que llegó sin pausa ni piedad. En Oklahoma, estalló una extraordinaria tormenta de granizo, desatando hielo del tamaño de pelotas de béisbol que se estrellaron contra los coches, destrozaron parabrisas y perforaron tejados. Las calles se llenaron de cristales rotos y tejas astilladas. Los sobrevivientes hablaron de un sonido diferente a todo lo que habían escuchado antes, un rugido atronador, como miles de tambores golpeando en el cielo a la vez, como si los cielos mismos hubieran sido abiertos. Se sintió como la fuerza de algo mucho más grande que una tormenta. El aluvión llegó ola tras ola, cada impacto haciendo vibrar los hogares y haciendo que la gente se apresurara desesperadamente a buscar refugio. Los vehículos quedaron aplastados y abollados hasta quedar irreconocibles. Los tejados se derrumbaron bajo el implacable golpeteo. Para los atrapados afuera, no había dónde correr, solo el instinto de prepararse y soportar. La Escritura se hace eco en momentos como estos. Jesús advirtió en Mateo 24, 7, habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de los dolores de parto. Si bien el suelo no se abrió bajo Oklahoma, el cielo mismo se volvió hostil, haciendo llover hielo sólido con una precisión devastadora. Cada golpe se sintió menos como un clima aleatorio y más como una advertencia escrita con fuerza. La tormenta no duró para siempre, pero su mensaje fue inconfundible: la creación misma está gimiendo. En vecindarios expuestos y campos marcados, los residentes salieron sacudidos, inspeccionando daños que habían llegado en minutos pero que tardarían meses en repararse. Algunos recordaron el ruido más que la destrucción, la sensación abrumadora de que algo de arriba se había desatado.
Muchos recuerdan que la Escritura muestra prodigios de Dios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del día grande y terrible del Señor. En Oklahoma, el prodigio llegó como hielo de los cielos, violento, implacable, convirtiendo la luz del día en caos y el refugio en incertidumbre. Los científicos explican la formación de granizo a través de poderosas corrientes ascendentes y masas de aire inestables, rastreando células de tormenta y presión atmosférica. Pero la profecía lee momentos como estos de manera diferente, no meramente como puntos de datos, sino como señales, advertencias y avisos de que el orden natural está bajo una tensión profunda. Estados Unidos está temblando, no solo bajo el peso del clima extremo, sino bajo el peso de la Escritura, moviéndose rápidamente de la página a la realidad. Cada impacto, cada techo destrozado, cada oración aterrorizada susurrada bajo el golpeteo del hielo plantea la misma pregunta. No si estos eventos son naturales, sino si estamos escuchando lo que están diciendo. El tiempo es corto, y el rey viene. Comenzó en silencio, sin tormenta, sin explosión y sin advertencia, solo una repentina lluvia de cuerpos sin vida desde los cielos. En Kentucky, los residentes se despertaron con una vista profundamente inquietante. Miles de pájaros muertos yacían esparcidos por calles, campos y tejados. Mirlos y estorninos que una vez llenaron el aire con movimiento y sonido ahora descansaban en un silencio espeluznante. Sus alas estaban torcidas en ángulos antinaturales, plumas húmedas con el rocío de la mañana. Los niños lloraron al salir para encontrar sus patios alfombrados con pájaros caídos. Las autoridades locales acordonaron varios vecindarios, inseguras de si se enfrentaban a un fenómeno natural, un peligro ambiental o algo mucho más inquietante. Se trajeron cámaras de imágenes térmicas, pero no revelaron signos de quemaduras. Ningún rastro de rayos. Ningún calor residual. Sin embargo, las autopsias en varios especímenes descubrieron algo más difícil de explicar, hematomas internos, como si las aves hubieran sido sometidas a una presión repentina e intensa en el aire sin heridas externas. O, fascinado por el fenómeno, grabó un vídeo como recuerdo y le preguntó a un local sobre ello. Anillo blanco en lo alto de las nubes. Oh, bendito Jesús, mira eso. Vaya. ¿Has notado lo extraños que están sucediendo los eventos casi al mismo tiempo? En todo Estados Unidos, sin lluvia y sin alerta, agua espesa y fangosa brotó violentamente del suelo, abriéndose camino por las calles mientras la gente corría en pánico. Exactamente al mismo tiempo, el cielo exigió atención. Un anillo azul impecable apareció en lo alto, perfectamente formado, suspendido como si el tiempo mismo se detuviera. Luego emergió una nube, con una forma inconfundiblemente parecida a una figura humana, con los brazos extendidos, brillando silenciosamente a la luz del sol. Momentos después, el fuego se abrió paso a través del cielo, un objeto ardiente encendiéndose, fragmentándose y luego desvaneciéndose sin dejar rastro. Estos no fueron eventos aislados. Sucedieron juntos, debajo de nuestros pies y sobre nuestras cabezas. ¿Coincidencia o una señal que debíamos notar? Si algo se siente extraño, dale me gusta y quédate conmigo. Hace solo unos momentos, los residentes de Reading presenciaron algo que nadie espera ver en una ciudad estadounidense común. No hubo advertencia de tormenta, ni lluvia intensa golpeando las calles, ni acumulación visible. Luego, sin previo aviso, el suelo mismo estalló. De un pavimento intacto, agua espesa y fangosa brotó hacia arriba con fuerza explosiva, disparándose en el aire como columnas impulsadas desde las profundidades de la tierra. Esta no era agua fluyendo cuesta abajo. No era escorrentía. Se levantó violentamente, como si una inmensa presión se hubiera estado acumulando invisiblemente, esperando el momento exacto para abrirse paso. El agua era oscura y pesada, saturada de sedimento. Llevaba el color y el peso de algo extraído de capas subterráneas profundas, no de desagües superficiales. Los testigos describieron el shock de ver carreteras normales de la ciudad transformarse en suelo inestable en segundos. Los coches fueron desviados de su curso. Las calles se volvieron intransitables. Se podía escuchar a la gente retrocediendo, gritando advertencias, dando un paso atrás como si la tierra misma se hubiera vuelto insegura para pararse. Esta no fue una falla lenta. Fue repentina, agresiva y altamente disruptiva,
El tipo de evento que deja a la gente en silencio después, luchando por comprender lo que acaban de ver. Los funcionarios se movieron rápidamente para calmar la situación. Siguieron explicaciones: infraestructura antigua, tuberías rotas, presión subterránea, palabras familiares, términos lógicos. Sin embargo, incluso mientras circulaban las explicaciones, la inquietud permanecía, porque las fallas de infraestructura no suelen comportarse como erupciones. Gotean, se agrietan, se hunden. Lo que sucedió aquí forzó el agua hacia arriba violentamente, como si algo debajo hubiera sido liberado repentinamente de golpe. Esa distinción importa profundamente. En la escritura, cuando se describen eventos catastróficos de agua, el enfoque no está solo en la lluvia de arriba. En el relato del diluvio de Noé, Génesis registra algo mucho más inquietante. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. El juicio no comenzó únicamente con la apertura de las nubes. Comenzó con la tierra misma fallando desde abajo. Ese detalle a menudo se pasa por alto, pero cambia la imagen por completo. El agua que se eleva desde abajo habla de inestabilidad donde la gente asume permanencia. Las carreteras se construyen sobre la creencia de que el suelo se mantendrá. Las ciudades se expanden bajo la suposición de que lo que se encuentra debajo es sólido, predecible y controlado. Cuando esa suposición falla, sacude más que la infraestructura. Sacude la confianza. Los eventos en Reading fuerzan una pregunta incómoda a la luz. Si el agua puede surgir repentinamente desde profundidades invisibles, ¿qué más yace debajo de nuestros sistemas, nuestras ciudades y nuestro sentido de seguridad? ¿Y cuánta presión se está acumulando fuera de la vista? Esto no fue la lluvia abrumando los desagües. Esto fue el suelo afirmándose sin previo aviso. La escritura utiliza constantemente el comportamiento de la tierra como una señal, no para provocar pánico, sino para provocar conciencia. Cuando los cimientos tiemblan o se abren, el mensaje no es meramente físico. Es simbólico. Le recuerda a la gente que la estabilidad no está garantizada simplemente porque ayer se sintiera normal. Cuando el agua se eleva desde abajo en lugar de caer desde arriba, señala que algo fundamental ha cambiado. Y una vez que los cimientos comienzan a moverse, los eventos rara vez permanecen aislados. Mientras el suelo se abría violentamente debajo, la historia no se limitó a las calles. Casi al mismo tiempo, la atención se dirigió hacia arriba, muy por encima del caos que se desarrollaba en la superficie de la Tierra, como si la perturbación debajo estuviera siendo reflejada arriba. Algo inusual apareció en el cielo que exigió una explicación inmediata. Los pasajeros a bordo de un vuelo comercial capturaron imágenes de un círculo azul perfectamente definido, suspendido entre las nubes. No era tenue. No estaba distorsionado. Estaba claramente delineado, de color vivo e inconfundiblemente circular. Contra el blanco y gris cambiante de las capas de nubes circundantes, esta formación se destacó sorprendentemente, antinaturalmente precisa, visualmente aislada e imposible de ignorar. A diferencia de los patrones de nubes ordinarios, el círculo azul no se desplazó con el viento. No se estiró, adelgazó o disolvió como lo hacen las nubes normalmente. Permaneció quieto, fijo y rígidamente mantenido en su lugar como si estuviera anclado. Mientras las nubes cercanas se desplazaban y fluían, esta formación mantuvo su estructura, dando la inquietante impresión de algo intencional en lugar de meramente atmosférico. Los observadores lucharon por describir lo que estaban viendo. Muchos dijeron que se parecía a una abertura, como una puerta o un portal, suspendida en los cielos. Otros lo compararon con una lente o abertura, como si el cielo mismo hubiera sido momentáneamente perforado. Lo que más inquietó a los espectadores no fue su color o forma, sino su comportamiento. El cielo se movía. El círculo, no. Ese contraste importa. De la misma manera que la erupción de agua del suelo desafió las expectativas de cómo falla la infraestructura, esta formación desafió las expectativas de cómo se comportan las nubes. Ambos eventos desafiaron lo que la gente asume que es estable, predecible y entendido. Abajo, la tierra se abrió paso hacia arriba con fuerza. Arriba, los cielos parecieron mantener algo abierto. Los textos bíblicos describen con frecuencia momentos en que los cielos se abrieron antes de periodos de advertencia, revelación o transición. Estos momentos no se describieron como cambios permanentes, sino como breves aperturas,
Ventanas a través de las cuales se permitió a la humanidad vislumbrar algo más allá del flujo ordinario del tiempo. Y la naturaleza. Ese lenguaje es sorprendente cuando se coloca junto a imágenes modernas de una abertura perfectamente formada en el cielo. La escritura a menudo presenta señales en capas. La tierra responde, el cielo responde y la humanidad se encuentra en el medio, obligada a interpretar, obligada a elegir si descartar o prestar atención. Rara vez las advertencias se aíslan en un solo reino. Cuando tanto abajo como arriba reaccionan, el mensaje se vuelve más difícil de ignorar. Esto plantea una pregunta leccionadora: si el suelo bajo nuestros pies se está abriendo, mientras el cielo de arriba muestra signos que resisten la explicación natural, ¿estamos presenciando una coincidencia o una coordinación? ¿Son estas simplemente anomalías raras capturadas al mismo tiempo, o señales alineadas para llamar la atención desde ambas direcciones a la vez? Momentos como este no están destinados a entretener. Están destinados a despertar. Quédate conmigo, porque lo que apareció a continuación en el cielo solo profundiza el patrón y la urgencia. No mucho después de que el círculo azul se desvaneció de la vista, comenzó a circular otra imagen, una que llevaba un peso muy diferente. Esta vez no fue la geometría o el color lo que llamó la atención, sino la forma. Apareció una formación de nubes que tenía un parecido sorprendente con una figura humana, erguida e inconfundible en su postura. La forma no era abstracta. Un contorno similar a una cabeza era claramente visible. Un torso parecía definido. Los brazos aparecían extendidos hacia afuera, no levantados en movimiento, sino abiertos, quietos, deliberados y equilibrados. Lo que inquietó a muchos espectadores no fue lo dramático que se veía, sino lo reconocible que se sentía. La mente humana busca patrones. Sin embargo, esta forma requería poca imaginación para ser percibida. Rodeando la figura había un suave resplandor dorado. No era intenso ni cegador. No hubo destello, ni ráfaga de luz, ni espectáculo que exigiera miedo. En cambio, el resplandor apareció tranquilo, casi suave, como si iluminara la figura sin abrumar el cielo a su alrededor. Las nubes no se agitaron violentamente. La escena no estalló en caos. Simplemente apareció. Aquellos que lo presenciaron no reaccionaron con pánico. No hubo gritos, ni movimientos frenéticos. En cambio, muchos se quedaron quietos. Algunos filmaron en silencio. Otros bajaron sus teléfonos por completo, como si grabar de repente se sintiera insuficiente. La reacción dominante fue la atención silenciosa, el tipo que sucede cuando la gente percibe significado pero lucha desesperadamente por articularlo. A lo largo de la Biblia, las nubes están repetidamente vinculadas con la presencia, la guía y la autoridad divinas. Desde la columna de nube que guió a Israel a través del desierto hasta la nube que descendió sobre el monte Sinaí, y la nube que ensombreció a Jesús en la transfiguración, las nubes son retratadas no como fondos aleatorios, sino como vehículos de revelación. Ocultan y revelan al mismo tiempo. Lo que hace que esta imagen sea inquietante no es que exigiera creencia. No lo hizo. No hizo ningún anuncio. No emitió ninguna amenaza. Llegó sin instrucción y se desvaneció sin explicación. Sin embargo, su presencia perduró más que vistas más dramáticas a menudo. No hubo espectáculo para debatir, solo una imagen que se grabó silenciosamente en la memoria. A diferencia de los eventos que conmocionan a través de la violencia o la destrucción, este momento inquietó a través de la moderación. No forzó la interpretación. Invitó a la reflexión. Esa diferencia lo distingue. En tiempos de relativa calma, tales imágenes podrían descartarse como coincidencia, ilusión o imaginación. Pero el contexto importa profundamente. Esta aparición se produjo en medio de una creciente agitación global, inestabilidad política, alteración ambiental, fractura social y ansiedad generalizada. Cuando los cimientos se sienten inestables, las personas se vuelven más sensibles a los símbolos que sugieren autoridad, supervisión o presencia más allá del control humano. La pregunta que queda no es si esta imagen prueba algo. La escritura misma advierte contra la persecución de señales solo como prueba. La pregunta más profunda es por qué las imágenes tan estrechamente asociadas con el simbolismo divino continúan apareciendo durante un periodo marcado por una profunda incertidumbre y tensión en todo el mundo.
No todos los mensajes llegan con truenos. Algunos aparecen enmarcados silenciosamente en las nubes, dejando atrás no respuestas sino inquietud, reflexión y la sensación de que algo más grande puede estar observando mientras la historia se acelera. Comenzaron a surgir vídeos que mostraban algo que pocos podían explicar de inmediato. Un objeto esférico brillante suspendido en lo alto del cielo. No parpadeaba. No se movía como un avión. Parecía firme, brillante y aislado contra la oscuridad, llamando la atención simplemente por existir donde nada más debería haber estado. Luego, sin previo aviso, el objeto cambió dramáticamente. El resplandor se intensificó. Siguió una ignición repentina. La esfera pareció romperse, fragmentándose a medida que fragmentos ardientes se esparcían hacia abajo, brillando brevemente antes de desvanecerse por completo de la vista. La transformación fue rápida, violenta e inconfundible. Lo que momentos antes parecía contenido y completo se volvió inestable, quemándose violentamente en el aire. Los testigos lucharon intensamente para identificar lo que estaban viendo. El evento no coincidió con las descripciones comunes de aeronaves comerciales, bengalas militares o actividad espacial rutinaria. No hubo una trayectoria visible consistente con las rutas de vuelo normales. Ningún descenso controlado, y ningún patrón familiar, solo ignición, fragmentación y desaparición. A medida que se difundieron las imágenes, las preguntas se multiplicaron rápidamente. Los funcionarios no confirmaron de inmediato que el objeto fuera un meteorito, la reentrada de un satélite o una prueba controlada. No siguió ninguna explicación clara en tiempo real. Esa ausencia de certeza solo aumentó la tensión que rodeaba el evento. Cuando el fuego aparece en los cielos sin contexto, la gente instintivamente siente que es importante. A lo largo de la escritura, los objetos ardientes en el cielo rara vez se tratan como insignificantes. Las estrellas ardientes, el fuego que cae y las luces que descienden de arriba están constantemente vinculados a la advertencia, el juicio o la transición, no a la destrucción aleatoria. En Apocalipsis, una gran estrella que arde como una antorcha cae del cielo. En el lenguaje profético, el fuego en el cielo a menudo señala la interrupción de lo que se siente permanente y seguro. El simbolismo es difícil de ignorar. El fuego representa la exposición. Consume, revela y transforma. Cuando algo arde en los cielos, sugiere inestabilidad en lo que la gente asume que es distante, intocable y ordenado. El cielo ha sido visto durante mucho tiempo como un reino de consistencia, amanecer, atardecer, estrellas fijas en sus cursos. Cuando ese orden parece perturbado, incluso brevemente, exige atención. Si este objeto era natural o desconocido es casi irrelevante.